Muy bien, buenas noches. ¿Me confirman, por favor? ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, se lo escucha. Sí, Sí. genial. Muy bien. Gracias, gracias. Genial, se me logra escuchar. Entonces, vamos a empezar con el curso. Listo, se puede ver la pantalla, ¿verdad? Me confirman. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, muy bien, gracias, Ximena. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar dar iniciado el curso del día de hoy, que es Intervención Profesional de los Derechos Humanos en Poblaciones Vulnerables. ¿Ya? Vamos a trabajar esto esta noche. Muy bien, el quien les habla es el psicólogo Leonardo Antonio, licenciado en Psicología por la Universidad Continental. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. He realizado una maestría en lo que es Psicología Clínica y de la Salud. Ah, y bueno, he realizado diplomados tanto en la Psicología Clínica y Educativa. Muy bien, perfecto. Para hablar acerca de este tema, ya eh, de los derechos humanos en poblaciones vulnerables, es también necesario ver cómo estamos, ¿no? Cómo estamos como sociedad, porque los derechos se van a ir adquiriendo, ¿no? Se van a ir exigiendo, ¿no? La población, la sociedad exige sus derechos, ¿no? Y todos los derechos que hemos ido teniendo han sido producto de a veces de conflictos, de enfrentamientos y también de exigencias de nosotros mismos, de la población, ¿no? Entonces, tenemos que analizar también cómo estamos actualmente, ¿ya? Para ver cómo podemos mejorar en un futuro también, ¿no? O qué derechos se van a ir incorporando más adelante, ¿no? Los derechos se modifican de acuerdo también al contexto de las sociedades, ¿ya? Eh, y también lo que por lo que ha pasado todo el mundo, ¿no? O sea, se hacen más conocidos muchas veces los derechos a través de los conflictos, a través de guerra, ¿no? Como lo que ha pasado con la Primera y Segunda Guerra Mundial, con los cambios de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, por ejemplo, ha sido un cambio bien drástico en la forma de pensar, ¿no? De actuar. Entonces, ha habido varias circunstancias y van a seguir habiendo que va a ir modificando los derechos. Y es por eso analizar cómo estamos, ¿no? Cómo estamos actualmente. Vamos a poner datos netamente peruanos. Vamos a hablar un poco de la pobreza y desigualdad, ¿no? La pobreza multidimensional, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el 2022, el 25,9% de la población en Perú vivía en situación de pobreza, ¿no? Lo que equivale más o menos de 8 millones de personas, ¿no? De estas, el 2,8, más de 900.000 personas vivían en extrema pobreza, ¿no? Entonces, innegablemente en Perú ah, existe la pobreza, ¿no? Fíjese, casi la cuarta parte de la población de Perú
está en una situación de pobreza. La cuarta parte, o sea, las terceras de las tres cuartas partes, no es que también estén en una situación adecuada, ¿no? Solo que en, en situación de pobreza sí tenemos la cuarta parte, ¿no? También existe lo que es la desigualdad económica, el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos. En Perú es de 0,4, ¿no? Lo que indica una desigualdad económica significativa, aunque va disminuyendo en los últimos años. En la población indígena también acceso a servicios básicos, ¿no? De acuerdo al censo del 2017, en Perú hay aproximadamente 4,5 millones de personas que pertenecen a pueblos indígenas. Sin embargo, estas poblaciones se enfrentan a barreras significativas para acceder a servicios básicos, ¿no? Solo el 60,2% de hogares indígenas tiene acceso a agua potable, comparado con el 85,1% de los hogares no indígenas. El 47,6% de los hogares indígenas tiene acceso a electricidad frente al 94,1% de los hogares no indígenas. O sea, totalmente también en los servicios básicos hay una gran desigualdad, ¿no? En desigualdad en educación igual, la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es más alta que la población en general, ¿no? Un 12,4% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetos, comparando con un 0, con un 6,9 de la población no indígena. Las mujeres también, ¿no? Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿sí? En 2022 se registraron 1.125 casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, no, no solo feminicidio, ojo, sino tanto casos de feminicidio como tentativa de feminicidio, ojo. Ya en 2022 hubo, si mal no recuerdo, feminicidios 117, 118 casos de feminicidio. ¿Ya? Acá estamos hablando tanto casos de feminicidio como tentativa de feminicidio. ¿Ya? No, no es que ha habido 1.125 casos de feminicidio. ¿Ya? No, no se alarme, ¿no? Solo ha sido, este dato es caso de feminicidio con más la tentativa de feminicidio, ¿no? Reflejando la persistencia de la violencia de género en el país. eh, el año pasado cerramos con 176 casos de feminicidio, 175, 176. Batimos récord, es el año pasado, superamos el anteaño pasado, y estamos que superamos año tras año, pero para algo negativo, no lamentablemente. Entonces, tenemos que ir corrigiendo mucho en el nivel de derechos, ¿no? De prevención, más que nada, en este tipo de casos. Además, el 52% de las mujeres ha experimentado violencia psicológica, física o sexual en algún momento de sus vidas. O sea, más de la mitad de mujeres en algún momento ha experimentado violencia. Y eso es también algo alarmante, ¿no? También es algo alarmante. La desigualdad en el empleo igual, las mujeres enfrentan una brecha salarial significativa en el país. No en todo sector, ya no en todos sectores. Hay sectores juntamente que sí es significativo, pero no en todos. Ya tenemos que ahí también aclarar. La brecha salarial se ha ido reduciendo paulatinamente con el tiempo, ¿ya? Entonces, no es en todos los sectores. ¿Sí? En 2022 la mujer ganaba en promedio 25% menos que los hombres en trabajos similares según el INE, pero no en todos los sectores, ¿ya? No en todos los sectores. Hay sectores que sí, la brecha se hace más amplia y es por eso que el promedio crece, pero no es en todos los sectores. Eso es algo que ya al menos se está yendo y equiparando poco a poco. En niños y niñas y adolescentes, lo más problemático que hoy se evidencia es la desnutrición infantil.
Según la encuesta demográfica de salud familiar ENDES, en 2022, el 13,1% de los niños menores de 5 años en Perú padecen de desnutrición crónica, especialmente en áreas rurales y en las poblaciones indígenas. También es algo alarmante que en un país muy rico tanto en alimentos como insumos tengamos este problema de nutrición infantil. Y también esta nutrición infantil es por la contaminación del agua. O sea, no es solamente por lo que comen, sino también por lo que toman. ¿Ya? Entonces, la nutrición infantil es por lo que comen y también por las aguas contaminadas que en algunos lugares no tienen agua potable. Entonces, si no tienen agua potable, están tomando aguas de ríos, ¿no? Y que en algunos casos estos ríos están contaminados, ¿no? Por alguna minería o por residuos, ¿no? Que a veces eso no genera que estén bien nutridos los niños. Hay algo alarmante también que es el trabajo infantil. Aproximadamente 1 millón de niños, niñas y adolescentes en Perú trabajan en condiciones laborales informales o peligrosas, según la Organización Internacional del Trabajo Laboral. Entonces, y esto es también algo que vemos constantemente. No es necesario a veces analizar tantas las estadísticas, sino ver lo que está pasando en nuestra localidad, en nuestro país. Y vemos claramente, pues, eh, que sucede eso, ¿no? Que vemos esa realidad. Y que a veces necesitamos ir, pues, manifestando y tratar de ir cambiando esa situación o esa. Para personas con discapacidad, también el acceso a la educación, según datos de la encuesta nacional especializada de discapacidad ENDIS, en 2012 solo el 28,5% de las personas con discapacidad tienen acceso a una educación básica regular, lo que indica una gran brecha en la inclusión educativa. Se ha ido mejorando a partir de eso, desde 2012 hacia adelante se ha ido mejorando, se ha ido tratando de que los niños o personas con discapacidad puedan ser incluidos básicamente en una educación básica regular. Lo malo es que ya, los aceptan a los chicos, a las chicas, ¿no? En los centros educativos, ya, genial, pero no les dan la educación adecuada en base a sus requerimientos, ¿no? Eso es algo también que se tiene que ir mejorando, o sea, muy bien, yo te acepto, te matriculas, perfecto, pero la educación tendría que ajustarse a ellos o tener espacios donde se pueda mejorar su educación. No solamente que estén dentro del salón, no solamente que participen en las actividades, sino que también puedan ir aprendiendo un poco más, ¿no? En el empleo igual, ¿no? Aproximadamente el 35% de las personas con discapacidad en Perú se encuentran desempleadas y muchos se enfrentan a barreras para acceder a oportunidades laborales. Eh, ha ido mejorando eso en instituciones formales, se exige una cierta cantidad, no me acuerdo la cantidad exacta de con personas con cierta discapacidad que tienen que estar contratadas. Eh, Eso se ha ido mejorando, pero todavía existen muchas brechas, ¿no? O sea, eh, hay, por ejemplo, centros comerciales como en Lima de Wong que contrata personas con algún tipo de discapacidad para ciertos trabajos y cuál ayudas a que ellos se puedan solventar económicamente. Pero son contaditos, ¿no? Estas instituciones que promueven este empleo, ¿no? La mayoría, pues, no tienen esas políticas para que tengan trabajadores con cierta discapacidad. Los migrantes y refugiados, ¿no? La crisis migratoria venezolana, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, hasta el 2013, más de 1,5 millones de venezolanos ha llegado al Perú desde que inició la crisis migratoria. Muchos de ellos se enfrentan a dificultades para acceder a trabajo, salud, educación y servicios básicos, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad extrema, ¿ya?
¿Por qué también tenemos que hablar? Porque los migrantes y refugiados también son una población vulnerable. Ya vamos a aprender cuáles son las poblaciones vulnerables. ¿Ya? Entonces, eh, sí es cierto que esta migración puede traer más delincuencia, más violencia, sí, pero también están dentro de una población vulnerable porque no son de acá y tienen más limitado algunos servicios. Entonces, es algo que se tiene que ir mejorando, algo que muchos de los países no han sabido controlar, no han sabido poner límites, ¿no? Han ido aceptando, aceptando, y entonces lo que ha ocasionado es lo que tenemos ahora, ¿no? Mucha violencia, el excesivo que ha acrecentado la violencia, producto de que no acceden fácil a un trabajo, a salud, educación. Entonces, a veces esta vulnerabilidad hace que sean más propensos a caer a delincuencia o extorsión y X cosas que se están viendo hoy en día. Ahora, condiciones de vida, la mayoría de migrantes venezolanos en Perú viven en condiciones precarias, alrededor del 70% de ellos están en situación de informalidad laboral, más del 50% no tienen acceso adecuados a servicios de salud, ¿no? Las personas mayores también son una población vulnerable. De acuerdo al último censo del 2017, el 25% de la población adulta mayor, es decir, más de 65 años, vive en situación de pobreza. ¿Ya? O sea, también es algo alarmante. O sea, la cuarta parte de nuestra población adulta mayor vive en pobreza. Y la situación es aún más grave en las áreas rurales y en las regiones andinas y amazónicas. Uno, por la coyuntura, por el contexto que puedan estar pasando, muchos de estas personas, de adultos mayores, son engañados por los familiares, no han tenido un trabajo formal, o es otro motivo, lo cual no les ha permitido o no les permite tener una pensión ya cuando no tienen la capacidad suficiente para ejercer un trabajo. Eh, También que no existe, pues, mm, cómo hacer que estas personas adultas mayores puedan integrarse de una forma más adecuada, ¿no? Entonces, más que nada, trabajar antes, ¿no? Que ahorren, que se lleven mejor con sus familiares, que pues, se prevenga enfermedades. O sea, a veces todo esto se puede prevenir a través de varias modificaciones, pero antes. Aunque el Sistema Nacional de Pensiones cubre a una parte de la población, muchos adultos mayores no cuentan con pensión alguna, lo que los deja expuestos a altos niveles de vulnerabilidad económica principalmente, ¿no? Entonces, si no tienen dinero, no van a poder acceder, pues, a un tratamiento más especializado si tienen algún tipo de enfermedad, no se van a alimentar bien, ¿no? Muy pocos los hijos se hacen cargo también, ¿no? De sus padres adultos mayores, algunos, como decía, incluso les quitan sus propiedades, lo cual a veces aumenta la vulnerabilidad de niños. Muy bien, entonces hemos analizado un poco cómo estamos actualmente. Hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer, ¿no? Pero es lo que está ahora y lo que va a generar ciertas modificatorias en algunos derechos. Eso es algo innegable. Y que tenemos que, bueno, ¿no? Ver y estar ahí, ¿no? Cómo se van dando las cosas, cómo se van a ir gestando esta modificatoria que se puede dar acá en 5 a 10 años o en 20 años, ¿no? O como que hemos tenido que esperar tanto todo el planeta, un cambio más de 1000 años, ¿no? Lo que sucedió como, por ejemplo, la Revolución Francesa. Se esperó se fue gestando todo ese cambio, ¿no? Ya vamos a ir analizando más adelante eso. Entonces, los derechos humanos son libertades, pero también son garantías, ¿ya? Que tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional, que protegen principalmente la dignidad y libertad de cada individuo. Entonces, los derechos humanos vienen a ser esas libertades. O sea, yo tengo la libertad de vivir,
¿Y quién me lo garantiza? El Estado, ¿no? El Estado garantiza que yo tengo derecho a la vida, ¿no? Claro que actualmente, ¿no? Por la delincuencia y todo, pareciera que no existiera ese derecho, pero existe el derecho a la vida, ¿no? Si no, todos nos estaríamos matando, ¿no? Solo hay un grupo que, bueno, de sicariato, de delincuencia que atenta con ese derecho, pero la mayoría de personas tenemos esa libertad de vivir y que no nos agredan o que no vulneren nuestra vida, ¿ya? Entonces, eso es algo que tienen que tener presente. Los derechos son libertades, pero también garantías, que se respeten esos derechos. Las características principales de los derechos humanos son que son universales, o sea, aplican para todas las personas sin excepción, alineables, ¿no? Nadie puede renunciar a ellos ni ser privado de ellos arbitrariamente, indivisibles, o sea, los derechos económicos, social, cultural, civil y político son iguales de importantes. No es que los derechos económicos son más importantes que los sociales, no, todos los derechos son importantes. Interdependiente también, el cumplimiento de un derecho facilita el ejercicio de otros, ¿ya? O sea, no es que solamente voy a tener derecho a un nombre, ¿no? También tienes derecho a educación. Entonces, todos esos derechos ayudan a un adecuado desenvolvimiento en la sociedad y también, pues, la armonía que se tiene que dar en la convivencia de un país o de varios países, ¿no? ¿Dónde se originan los derechos? En Mesopotamia con el código Hammurabi, ¿no? En 1750 antes de Cristo. Entonces, este código es uno de los principales primeros sistemas legales registrados, estableciendo pues reglas para la convivencia y penas proporcionales a los delitos, aunque su enfoque estaba más basado en el poder soberano y la estratificación social, ¿no? Pero ya aquí se estaba dando cuáles eran estas libertades y estas garantías, ¿no? Que tenía la población para su desarrollo ¿no? En su propia vida, ¿ya? Luego en Grecia y Roma, ¿no? Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles discutieron sobre la justicia, la ética y el bien común, ¿no? A base de estos filósofos en Roma, el concepto de ius, derecho, fue fundamental en la creación del sistema legal que influyó en las leyes modernas, por ejemplo. El derecho romano introdujo la idea de la ciudadanía como base para ciertos derechos, ¿no? Entonces, no es que recién tengamos derechos, siempre se ha ido buscando esta, esta, estas libertades, ¿no? Y que tengan también garantías para la adecuada convivencia entre todos, ¿no? Imagínense que no respetaríamos nada, ¿no? Que nos mataríamos, ¿no? O sea, sería totalmente un caos la sociedad. Para establecer un orden en las sociedades, tiene que haber derechos y garantías que estos derechos sean cumplidos. En la Edad Media, por ejemplo, se estableció la Carta Magna, ¿no? En 1215. En Inglaterra, los nobles obligaron al rey Juan, sin tierra, era su apodo, a firmar este documento que limitaba el poder real y garantizaba ciertos derechos a los ciudadanos, ¿no? Marcando un paso importante hacia la protección legal frente al abuso del poder. También la filosofía escolástica en la Edad Media, teólogos como Tomás de Aquino, fue una figura sobresaliente en esta época, más que nada para la iglesia, desarrollan ciertas ideas de derechos naturales basados en la ley divina y la razón humana. Luego la ilustración y los derechos naturales, ¿no? Durante los siglos XVII y XVIII, pensadores como John Locke, Montesquieu, Rousseau y Voltaire sentaron las bases para la idea moderna de los derechos humanos, ¿no? John Locke, por ejemplo, argumentó que todos los individuos tienen derechos naturales, como cuáles son, como la vida, la libertad y la propiedad, que son inherentes y
y no pueden ser arrebatados por ningún gobierno. Eh, en 1776 se da la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Influenciada por principios, ¿no? Proclamó que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, entre ellos la libertad. Entonces, fue un gran hito lo que se produjo con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A raíz de eso, ¿no? Se da bueno, influenciados por toda esa idea de la ilustración con estos pensadores, en 1789 se da la Revolución Francesa, ¿no? Este documento y se da la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Este documento fue el hito que reconoció los derechos fundamentales como universales, inalienables y basados en la razón. Gracias a esta declaración, nosotros, por ejemplo, en Perú, somos libres, somos un país libre. ¿Por qué? Porque San Martín era soldado de las tropas de Napoleón y trajo esta idea de revolución, de esta idea de libertad hacia acá, hacia Sudamérica, ¿no? Empezó ahí por Argentina, Chile, ¿no? Terminando, consolidando toda la independencia acá en Sudamérica con la nuestra, ¿no? Con la peruana. Entonces, gracias a estas ideas se van logrando estos cambios en las sociedades, ¿no? Y se va a ir yendo dando porque la sociedad no es estática, va cambiando. Es algo que quiero que entiendan también. Los derechos no son estáticos, van moldeando y van cambiando con el contexto que se pueda dar, ¿no? A ver, vamos, en el siglo XIX y la lucha por la igualdad también, ¿no? La abolición de la esclavitud en el siglo XIX, muchas naciones comenzaron a abolir la esclavitud, reconociendo la dignidad inherente de todas las personas. Se fueron dando movimientos feministas, ¿no? Las mujeres lucharon por derechos políticos, civiles, como el sufragio, por ejemplo. Las mujeres no podían votar en un principio, ¿no? Y también en un principio no todas las mujeres votaban, solo las mujeres que sabían leer y escribir, que eran muy pocas, ¿no? Pero poco a poco se fue dando, ¿no? Se fue incorporando el derecho al sufragio. Los derechos laborales también, ¿no? Como con la revolución industrial crecieron los movimientos por derechos laborales, incluyendo condiciones de trabajo más seguras, horarios razonables y el derecho a sindicalizarse, ¿no? Entonces, algo que se dio, por ejemplo, en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética, netamente por los derechos de los laborales, por el trabajo de las 8 horas. Incluso ahora se está exigiendo que ya no son 8 horas, sino que sean 6 horas de trabajo, ¿no? Entonces, es una lucha por la coyuntura y lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, como les decía, las personas también, si quieres un cambio, tienes que exigirlo, ¿no? Si quieres más derechos, lo tienes que exigir. Como estos movimientos feministas, como estos grupos de abolición de la esclavitud en ese tiempo, como estos grupos de reclamar y establecer sus derechos, ¿no? En el siglo XX, la universalización de los derechos, después de las devastaciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, surgió un fuerte impulso para proteger los derechos humanos a nivel internacional. Es por eso que en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Adoptada por las Naciones Unidas, estableció un marco global para los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, religión o nacionalidad. ¿No? Se da ya, pues, ya no solamente en ciertos países, sino ya a nivel internacional. Y algo que ha servido, ¿no? O sea, lamentablemente hemos tenido que esperar dos guerras para que recién se dé esta declaración universal de los derechos humanos. Claro que también en estas dos guerras fue sacado lo peor del ser humano. Luego, los movimientos de derechos civiles durante las décadas de 1950 y 60, líderes como Martin Luther King
En Estados Unidos y Nelson Mandela en Sudáfrica lucharon por la igualdad racial y derechos políticos, ¿no? Que hoy en día las personas gozan y están un poco más estables. Claro que todavía existen grupos radicales, pero al menos ya se puede estar dando estos ciertos libertades, ¿no? Y pues las convenciones internacionales. En el siglo XX vio la creación de tratados y convenios que protegieron derechos específicos como los derechos del niño en 1989 y de las mujeres en 1979. Entonces, miren, ¿no? No ha pasado ni siquiera 100 años, ni 50 años de esto, ¿no? Que poco a poco, pues estamos en eso, ¿no? Incorporando, haciendo respetar estos derechos para nuestro propio bienestar, ¿no? El bienestar de toda la sociedad. En el siglo XXI, desafíos y avances, ¿no? La tecnología y privacidad. Esto es algo que también, ¿no? La digitalización plantea problemas sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos, ¿no? O sea, eso también. Ahora tú subes, ¿no? Un video o algo y lo puede ver cualquier persona. Por eso tengamos mucho cuidado con el tema de los niños. Lo pueden utilizar, o sea, tu identidad, tu huella digital, lo pueden, están muy manoseados. Entonces, van a ver, ya, ¿no? Ya se está, de repente en algunos países ya van a, o ya se está gestando este tema de la privacidad, ¿no? ¿Hasta cuándo es tu imagen es privada, ¿no? Y con el tema también de, de ir prohibiendo ciertas cosas, ¿no? Ahora cualquiera sube cualquier tipo de contenido y eso es lo este, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, hasta qué punto nosotros somos libres? ¿No? O sea, hemos llegado al punto también incluso de cuestionarnos hasta qué punto somos libres en este mundo tan tecnológico, ¿no? O sea, mm, será el 90, de 80% a 90% que personas adultas ya tienen una cuenta de Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, ¿hasta qué punto ya somos libres? ¿No? Esta capacidad de decir yo no tengo, ¿no? Incluso en los trabajos te dicen que sí o sí tienes que tener una cuenta, ¿no? En Gmail, una cuenta en Facebook. O sea, ¿hasta cuándo, hasta cuánto somos, vamos a ser libres en este mundo tan globalizado? También las crisis humanitarias es un desafío, los conflictos armados, el cambio climático y la migración masiva han puesto en riesgo los derechos básicos de millones de personas, ¿no? El derecho a una vivienda, alimentación, a salud y derechos emergentes que se están dando, los movimientos por derechos, por ejemplo, LGTBQ+, ¿no? La equidad de género, los derechos de pueblos indígenas han ganado reconocimiento y fuerza últimamente y que poco a poco se van a ir incorporando, ¿ya? Bueno, clasificación de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, que son los de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales, que son de segunda generación, y derechos de solidaridad o de los pueblos de tercera generación, que son conocidos como derechos de tercera generación. ¿Por qué son importantes los derechos? Protección de dignidad humana. Los derechos humanos garantizan que cada individuo sea tratado con respeto y sin discriminación. Fomento de la igualdad contribuye a reducir las brechas sociales, económicas y políticas. Promoción de la justicia ayuda a construir sistemas legales, sociales, equitativos. Paz y desarrollo, que son esenciales para la estabilidad y el progreso global, ¿no? Es algo que habíamos estado mencionando. Desafío en la protección de los derechos humanos, violaciones de derechos, ¿no? Los conflictos armados originan esto, que no se respeten los derechos. La discriminación igual. La pobreza extrema igual, ¿no? O sea, la exigencia de una persona en extrema pobreza no es lo mismo que una persona de repente de, vamos a dominarlo entre comillas, clase alta, ¿no? O con ingresos que superan lo normal, ¿no? No es lo mismo. Mientras que de la extrema pobreza va a tener solamente el abogado de oficio, mientras otra persona que tiene más recursos económicos va a contratar todo un staff de abogados.
¿no? Eso es en cuanto a la justicia. Y en cuanto a que se le haga respetar sus derechos, la parte económica eh, también juega un papel fundamental en que si se respeta o se vulnera tus derechos. Lamentablemente, es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? El cumplimiento de desigualdad, en muchos países se enfrentan dificultades para implementar mecanismos eficaces de protección y nuevos desafíos globales, ¿no? El cambio climático, las migraciones masivas y avances tecnológicos que impactan la privacidad y la libertad, ¿no? Muy bien. Organismos que promueven los derechos humanos, pues son los internacionales, como es la ONU, ¿no? A través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus agencias especializadas. La Corte Penal Internacional, que también investiga y enjuicia crímenes de lesa humanidad. Y las regionales, que tenemos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, protección netamente de América, y el Consejo de Europa, ¿no? En Europa mediante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, hay organismos que sí velan, pero bueno, que ayudan al adecuado ejercicio de nuestros derechos. Muy bien. Derechos de poblaciones vulnerables. En Perú, garantizar los derechos de la población vulnerable es un imperativo ético y legal. O sea, aquí, cuando hablamos eh, que es un imperativo ético y legal, parte de nosotros, parte de la misma ciudadanía, ¿no? Parte que nosotros respetemos esos derechos, ¿no? Si sabes que ahí está prohibido estacionar porque ahí está, pues, exclusivo para personas con discapacidad, ¿por qué te estacionas ahí? ¿No? ¿O por qué utilizas las rampas que son para el adecuado, para el adecuado, movilidad de ellos, ¿no? O también por qué no se respeta o se vulneran los derechos de personas invidentes, por ejemplo, o sordomudas, ¿ya? Entonces, es algo que nosotros como población tenemos que acatar para mejorar esto, ¿no? No solamente de un nivel macro de las instituciones, sino también de parte de cada uno. Estas poblaciones enfrentan desafíos estructurales, sociales y económicos que limitan su acceso a oportunidades y al ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Entonces, como mencionaba, este es un compromiso que todos tenemos que tener, pero que tiene que estar respaldado por la Constitución, leyes específicas que las hay, compromisos internacionales que hay, que buscan la inclusión y el respeto a la dignidad. Hay, pero parte también que la sociedad, que la población ayude a que sean cumplidos estos. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿qué entendemos por población vulnerable? Se refiere a personas o grupos que debido a condiciones económicas, sociales, culturales, físicas o psicológicas están en mayor riesgo de exclusión, discriminación o abuso. O sea, son poblaciones que hay mayor probabilidad que sufran exclusión, discriminación o abuso. ¿Ya? Eso es una población vulnerable, ¿no? Que estén más propensos a eso. ¿Por qué? Porque debido a sus condiciones económicas, ¿no? El ingreso económico que tienen estas familias o estas personas, lo social también, lo cultural o las necesidades físicas o psicológicas que son distintas o tienen habilidades diferentes, hay mayor probabilidad que tengan, pues, o pasen por el tema de exclusión, discriminación. ¿Cuáles son los principales grupos de población vulnerables en el Perú? Primero, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y campesinas, personas en situación de pobreza o pobreza extrema, mujeres, especialmente víctimas de violencia de género, personas LGTB+, migrantes y refugiados, ¿no? Son los principales eh, grupos, ¿no? De población vulnerable. Tenemos, como les mencionaba, un marco normativo de los derechos de la población vulnerables en Perú. Uno lo que legitima es la Constitución Política del Perú, ¿no? De la cual tenemos actualmente, que es la de 1993. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuáles son los artículos fundamentales? Derecho a la igualdad y no discriminación.
protección a la familia, niños y adolescentes, madres y adultos mayores, en el artículo 4. En el artículo 7, los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y las leyes específicas que tenemos, el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 27337, que es la protección integral de menores, Ley General de la Persona Adulta Mayor, que es la 30490, derechos y deberes hacia adultos mayores, Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley 29973, promoción de igualdad y accesibilidad, la Ley de Oportunidades entre hombres y mujeres, Ley 28983, garantía de igualdad en todos los ámbitos, y bueno, los instrumentos internacionales que tenemos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, eh, lo- por lo cual nosotros en nuestro país no puede existir la pena de muerte porque hay este convenio con el Pacto de San José que hemos firmado, ¿no? Convenio sobre los derechos del niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el convenio 169 de la OIT, que es la protección de los pueblos indígenas. Entonces, desafíos y problemáticas de la población vulnerable en el Perú, pues se evidencia o se ve la desigualdad y discriminación estructural, ¿no? Persistencia de prejuicios hacia comunidades indígenas, mujeres y personas LGBTQ+, el acceso desigual a servicios básicos, ¿no? Todos tienen diferente, como la salud, la educación, vivienda, especialmente en zonas rurales. La violencia y abuso, altas tasas de violencia de género, explotación infantil, trata de personas, la pobreza extrema, ¿no? Aproximadamente el 25% de la población vive en condiciones de pobreza, afectando especialmente a niños y comunidades indígenas. Y barreras para la inclusión, limitado acceso a espacios laborales públicos para personas con discapacidad. Esos son desafíos que van enfrentando ellos constantemente y que se necesita pues un trabajo multidisciplinario para poder prevenir o para que se pueda, que se haga respetar sus derechos. En Perú tenemos acción y programas del Estado, ¿no? Como programa social como Juntos, que es un apoyo económico condicionado a familias en extrema pobreza, Pensión 65, que es un beneficio económico para adultos mayores sin pensión, Caliwarma, ¿no? Que es una alimentación escolar para niños de escuelas públicas. Acá también otro programa social es Cuna Más, que es la atención y protección de niños de 0 a 3 años, ¿ya? Políticas de inclusión también, el Plan Nacional para Personas con Discapacidad, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿ya? Son políticas de inclusión que se cuenta hoy en día, y la Defensoría del Pueblo, ¿no? El mecanismo de vigilancia y promoción de derechos humanos para poblaciones vulnerables. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de proteger los derechos de poblaciones vulnerables? O sea, ¿por qué es importante que se protejan los derechos de estas poblaciones? Uno, en la construcción de una sociedad inclusiva, ¿no? Reconocer la diversidad, seguridad y igualdad de oportunidades para todos. Ayuda a una mejor convivencia, ayuda a una adecuada salud mental comunitaria, ¿no? A nivel social, ayuda, facilita ello. Luego es el cumplimiento de compromisos internacionales, avanzar hacia objetivos de desarrollo sostenible. Reducción de desigualdades, ¿no? Promueve cohesión social y desarrollo sostenible. Entonces, eh, ayudar a que se cumplan sus derechos de poblaciones vulnerables no solo ayuda a esa población, sino ayuda a toda la sociedad. Es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que a veces decimos, no, por muchos derechos a las mujeres, no, mucho derecho a tal persona, no, mucho derecho a tal grupo. Pero esos derechos, si los cumplimos, van a ayudar a un adecuado desarrollo, ¿no? Van a prevenir muchos problemas más adelante, como lo que tenemos hoy en día, que es la delincuencia, ¿no? La violencia, que están escalando bastante en nuestra sociedad. Muy bien. Entonces, ahora hablamos ya lo que es la intervención profesional. Pues la intervención profesional en derechos humanos de las poblaciones vulnerables constituye pues una acción fundamental para garantizar la protección
y promoción de los derechos fundamentales de aquellos sectores sociales que se encuentran en situaciones de riesgo, marginación o exclusión, ¿no? Lo que habíamos mencionado que, que se tiene, ¿no? Y ya entienden por qué es vulnerable, porque están en más riesgo de padecer exclusión, discriminación o llegar a un tema de abuso, ¿no? Entonces, estas intervenciones requieren un enfoque multidisciplinario, involucran a profesionales de derecho, trabajo social, psicología, salud y otras áreas, con el objetivo de prevenir, mitigar y corregir las violaciones a los derechos humanos que afectan a estos grupos. O sea, en la intervención profesional no solo va a trabajar un solo grupo de profesionales, sino un enfoque multidisciplinario, donde todos estos profesionales, a partir de sus capacidades o de sus objetivos como profesión, ayuden o garanticen a la prevención, a mitigar y corregir las violaciones a los derechos de estas personas. Muy bien, entonces uno de ellos es la defensa y promoción de los derechos humanos. La intervención comienza con la identificación de situaciones de vulnerabilidad y la promoción de los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Los profesionales en derechos humanos juegan un papel esencial en la visibilización de las problemáticas que enfrentan estos grupos y en la sensibilización tanto de la sociedad como de las autoridades competentes sobre las violaciones que se producen, ¿no? La defensa de estos derechos puede incluir acciones de incidencia política, campañas de sensibilización y la creación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, uno, principalmente es la defensa y promoción, que se respeten estos derechos. Lo otro es la asesoría y acompañamiento legal, ¿no? Es fundamental proporcionar asistencia jurídica a las personas pertenecientes a las poblaciones vulnerables para garantizar su acceso a la justicia y reparación de violaciones a sus derechos. Los abogados y abogadas especializadas en derechos humanos tienen la responsabilidad de asesorar y acompañar a víctimas de violaciones en la presentación de sus denuncias, litigios estratégicos y acciones ante tribunales nacionales, incluso hasta internacionales. Además, se debe promover el acceso a la justicia de manera inclusiva, garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad no sean discriminados o excluidos del sistema judicial, ¿no? Entonces, una cosa también es la defensa y promoción, y otra también ya cuando se da o se ha vulnerado los derechos. Entonces, están un asesoramiento y un acompañamiento legal. Pero también así como en la parte legal, también tiene que existir una atención psicológica y un apoyo psicosocial, ¿no? La violación de los derechos humanos, tales como la violencia, la discriminación y la exclusión social, suelen tener efectos devastadores en la salud mental y emocional de las personas. Ojo, los profesionales de la psicología y los servicios de apoyo psicosocial desempeñan un papel crucial en la atención de los traumas derivados de la experiencia, eh, el soporte emocional que se les pueda brindar, ¿no? La intervención psicológica debe estar orientada al fortalecimiento de la resiliencia, ¿no? El empoderamiento de las personas afectadas y promoviendo su recuperación, pues, integral. También se tiene que hacer esto que se mencionaba al final, este empoderamiento y esta capacitación, ¿no? Un componente clave de intervención profesional en derechos humanos es el empoderamiento de las poblaciones vulnerables, que es a través de los procesos educativos. Acá pueden estar profesores, ¿no? Muchos profesores trabajan, por ejemplo, en Juntos, que programa que no solo da dinero, sino que también busca empoderarlos. Una más igual, que las madres se empoderen, ¿no? Ya, mientras yo cuido a tu hijo, mientras ya, yo lo voy a atender, te voy a brindar tus necesidades, tú empodera, tú trabaja, ¿no? Entonces, eso también se busca, ¿no? Y sobre todo la capacitación de líderes comunitarios, activistas y defensores de derechos humanos es esencial para fortalecer la capacidad, pues, de las comunidades para organizarse y abogar por la protección de sus derechos. O sea, no solamente que yo te voy a defender, no, yo también te voy a enseñar a que tú sola te defiendas. Claro, con una forma la más asertiva y resiliente posible, no, no llegar a lo que a veces se llega cuando a veces reclamamos algo, que es la violencia, ¿no? No, ya, yo te voy a capacitar
Te voy a enseñar a reclamar, pero de una forma adecuada, ¿no? Armoniosa. Además, se deben crear espacios para el fortalecimiento de capacidades a nivel individual y colectivo, de forma que se fomente la participación activa en la toma de decisiones y la incidencia política. Entonces, como había mencionado, el enfoque tiene que ser integral, interdisciplinario, ¿no? La intervención en derechos humanos debe ser abordada desde una perspectiva integral que contemple las dimensiones de la vulnerabilidad, ¿no? Esto implica la colaboración, coordinación entre profesionales de distintas disciplinas, como habíamos mencionado, para ofrecer una respuesta global que abarque las diversidad, a las diversas necesidades de estas poblaciones, ¿no? No todas las poblaciones van a tener las mismas necesidades, cada población tiene su propia necesidad, pero lo que se busca es eh, satisfacer estas necesidades, ¿no? Los equipos interdisciplinarios trabajan juntos para diseñar e implementar intervenciones que aborden de manera coherente las problemáticas que afectan a estas personas, garantizando pues una respuesta integral que respete y promueve sus derechos, ¿no? También el acceso a los servicios básicos, ¿no? Las poblaciones vulnerables a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a servicios fundamentales como educación, salud, vivienda y alimentación. En este contexto, la intervención profesional debe incluir estrategias para garantizar que estas personas puedan acceder a servicios públicos y privados necesarios para una vida digna, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, los trabajadores o las trabajadoras sociales. Buscan que se puedan tener estos servicios fundamentales. Y sobre todo, la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar ello. Lo otro es el monitoreo y denuncia y documentación de violación, ¿no? La intervención en derechos humanos debe incluir el monitoreo constante de estas condiciones de vida y los derechos de las poblaciones vulnerables con el fin, pues, de identificar posibles violaciones y documentarlas adecuadamente. Algo que, por ejemplo, el programa Aurora lo tiene, ¿no? Tiene registrado cuántas personas, la cantidad, ¿no? Está estableciendo más servicios, ya no solo es el CEN, ya es SAO, el CAI, ¿no? Entonces han ido aumentando sus servicios a raíz de documentar y ver qué se puede ir haciendo, ¿no? Si tú no documentas, si tú no investigas, no puedes mejorar. Entonces, el programa Aurora, por ejemplo, tiene todo ello, ¿no? Tiene toda su base de datos que cualquier persona puede acceder incluso. La recopilación de información sobre violaciones es esencial para realizar las denuncias ante organismos nacionales e internacionales pertinentes, promoviendo pues, la rendición de cuentas y implementación de medidas correctivas. Y es algo que se tiene que buscar, que se tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, en la época de terrorismo, estas poblaciones han sido totalmente abusadas, ¿no? Y gracias a, de repente, a la exigencia y todo lo demás, se han podido tener registro, documentación de estos hechos lamentables. Además, el monitoreo permite evaluar la eficacia de las políticas y programas de intervención implementados, ¿no? Ir monitoreando los casos que se han ido vulnerando sus derechos permite ir cambiando y permite mejorar en un futuro, como decía, ¿no? Van a ir cambiando y se van a ir modificando varias cosas producto de la que la sociedad va cambiando, vamos teniendo otro tipo de comunicación. Por ejemplo, ya no va a ser solamente el derecho a la educación, ahora va a ser derecho a una educación virtual, por ejemplo, ¿no? Antes no se podía hablar de virtualidad porque no existía. Ahora, como hay ya la virtualidad, se va a exigir tarde o temprano que la educación sea también para todos virtual, ¿no? Igual, la salud, la telesalud, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología y todos los avances y los cambios de pensamiento en las sociedades van a ir generando cambios en los derechos. Lo que nos queda como profesionales, como población, es respetar nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, para poder convivir de una forma más justa y en armonía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, es momento de realizarla, por favor.
El centro, el centro de emergencia mujer tiene su propio protocolo, por ejemplo, ya tiene su propio forma de actuar frente a hechos de violencia, ¿no? El AUPE, la Unidad de Protección Especial para Niños, también tiene su propio protocolo, ¿no? Cuando un niño ha sido agredido, ha sido abandonado o ha sido sufrido por negligencia, tiene su propio protocolo, ¿no? La de MUNA también tiene su propio protocolo, ¿no? Para atender casos también que atenten contra la vida o la dignidad de los niños y adolescentes, ¿no? Juntos también tienen su propio protocolo, ¿no? Los CAR, los centros de acogida residencial, también tienen su propio protocolo de cómo atender y qué hacer en los casos. Entonces, cada identidad que va a proteger estos derechos, a proteger estas poblaciones, tiene sus propios protocolos de atención, ¿no? Como te decía, cada servicio, cada institución, ¿no? Va a brindar de acuerdo a lo que, a su objetivo. Por ejemplo, CUNAMás, que brinda solamente atención de niños de 0 a 3 años y a sus familiares, es solamente para, como una forma de prevención, ¿no? Una forma de ayuda a esa población, ¿no? Defensoría del Pueblo también tiene sus protocolos, netamente cuando ya se han vulnerado sus derechos. Entonces, cada institución, cada servicio tiene su forma de actuar, ¿no? Su forma de establecer cómo va a ayudar a estas poblaciones, ¿ya? Entonces, cada cosa, no, cada identidad tiene su forma de actuar, ¿ya? Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? O por el chat también me colocan, por favor, si ha quedado todo claro, si hay algo que de repente se necesita profundizar. Ya, también un poquito de retroalimentación de ustedes, por favor, por el chat, si todo ha quedado claro. ¿Alguna pregunta más? Vamos a esperar entonces 3 minutos. Perfecto, gracias, Ximena. Gracias por tu retroalimentación. Muy bien, vamos a esperar un minutito más entonces. Si no hay ninguna pregunta en un minuto, daremos por concluido el curso del día de hoy. Una pregunta final, disculpe. Sí, Siempre dime, y dígame. cuando la persona actúe dentro del protocolo, es lo que se espera de ella. No, no puede llegar a más. O sea, ella tiene que actuar dentro del protocolo de la institución que le ha contratado, ¿no? Para dar este servicio y nada más. ¿No es así? O sea, me ciño a los Claro, protocolos de la institución. claro, sí, Nada porque eso más. O sea, te, claro, eso es claro, como porque eso te, ajá. aunque yo Es personalmente que pueda eso, pedir otra cosa, no. Tengo que ceñirme a los protocolos. sí, No, porque eso nada más, sí, gracias. eso es también para que te ayude de forma legal. Tú sabes que todo también, por ejemplo, no, te voy a comentar un caso. Ya, eh, había un caso de una niña.
Ya, la niña había mencionado de que la habían abusado, ¿ya? Y entonces la maestra, eh, como escuchó eso, ¡pum!, fue a denunciar al papá. ¿Ya? Ha sido mi papá, ¿no? Entonces, por no esperar al protocolo, que el protocolo es netamente hacer registro, que se investigue el caso, a la profesora se metió un problema porque no había sido el papá, ¿no? Había sido el padrastro, ¿no? Solo que a la niña, al padrastro también le decía papá. Entonces, por no guiarse o ceñirse al protocolo, que también en un centro educativo, cuando te cuentan o hay este tipo de hecho, tiene su protocolo que es netamente los protocolos del CCB, entonces eh, se meten en problemas legales, ¿no? Entonces, una forma de no meter eh, al- te- sigas lo que menciona ahí para no tener problemas más adelante, ¿no? Eso ayuda, porque si no, te pueden denunciar. Todos con tema de derechos, tú por hacer de repente, como tú dices, no, yo quiero hacer el bien, yo quiero ayudar, ¿no? A veces, querer hacer el bien, te metes en un problema, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El infierno está de buenas intenciones a veces, ¿no? O sea, queremos cambiar, pero a veces las circunstancias, el contexto en que vivimos no se pueden dar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Guiarse los protocolos ayuda a que hagas bien tu trabajo y que no te metas en problemas que no quieres, ¿no? Entonces, eso siempre con cuidado. ¿Verdad? Siempre que te contraten en una institución, léete el protocolo de acuerdo a la carrera que tú estés desempeñando, ¿no? Porque cada carrera, cada profesión tiene su propio objetivo, su propia finalidad. Entonces, tengamos mucho cuidado en ello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? O por el chat también dejan, por favor, que todo ha quedado claro. Listo. Entonces, como no hay ninguna otra pregunta más, vamos a cerrar el curso del día de hoy. Las personas que se han inscrito, gracias Fiorella, que se han inscrito, se les va a brindar el material, ¿no? del curso de hoy, más la clase grabada, más la certificación. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos encontrarnos en una siguiente clase. Eh, Gracias por su tiempo de estar acá y de seguir capacitándose. Y eso es algo muy digno de admirar, ¿ya? Que ustedes se sigan capacitando, de seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.